Un día en Barcelona. Es verano, hace sol en Barcelona y la ciudad está llena de turistas. María es una estudiante de español que vive en Francia. Ella viaja a Barcelona por primera vez. Su tren llega a la estación de Sants a las 9 de la mañana. María está emocionada. ¡Qué ciudad tan bonita!, dice mientras sale de la estación con su mochila. Camino al centro. María quiere visitar el centro de Barcelona. Va a la máquina del metro y compra un billete. Un billete sencillo, por favor, le dice al trabajador. Aquí tiene, responde él, entregándole el billete. María entra al metro, hay mucha gente, pero el ambiente es alegre. Ve músicos tocando la guitarra y escucha risas de turistas. Después de 15 minutos llega a Plaza de Cataluña. Si te está gustando el vídeo, dale like, comenta y suscríbete. Paseo por las Ramblas. María sale del metro y camina por las Ramblas. Hay flores, kioscos y artistas pintando. Un hombre hace figuras con arena. Un mimo vestido de oro se queda quieto como una estatua. María sonríe y toma fotos con su móvil. Barcelona es mágica, piensa. En una terraza compra un zumo de naranja. Se sienta y observa a la gente. Buenos días. ¿De dónde eres?, le pregunta el camarero. De Francia, pero estudio español, responde ella. Hablas muy bien. Bienvenida a Barcelona. La Sagrada Familia. A mediodía, María toma el metro otra vez. Quiere ver la famosa Sagrada Familia. Cuando sale de la estación, mira hacia arriba y se queda sin palabras. Es enorme. ¡Qué iglesia tan diferente! Hay turistas haciendo fotos y guías explicando la historia. María entra y observa los colores de las vidrieras. La luz del sol crea reflejos de rojo, azul y verde. Un guía se acerca y le dice: ¿Quieres escuchar la explicación en español? Sí, claro. El guía habla despacio y María entiende bastante. Aprende que la Sagrada Familia es de Antonio Gaudí y que todavía no está terminada. Almuerzo en un restaurante. Después de la visita, María tiene hambre. Cerca de la Sagrada Familia encuentra un restaurante típico. El camarero le sonríe. Buenos días. ¿Mesa para una persona? Sí, gracias. Se sienta junto a la ventana. En el menú ve paella, tapas y ensalada. Decide probar la paella. Una paella de marisco y una botella de agua, por favor. La comida llega y huele delicioso. María prueba un poco y sonríe. ¡Qué rico! Cuando termina, pide la cuenta. ¿Te gustó la comida?, pregunta el camarero. Sí, muchísimo. Gracias. Tarde en la playa. María decide caminar hacia la playa de la Barceloneta. El sol brilla y hace calor. Muchas personas nadan, otras toman el sol, algunos juegan al vóley playa. María alquila una tumbona y se sienta con un helado de fresa. Escucha las olas y se siente tranquila. Un grupo de personas habla cerca de ella. ¿Eres turista?, le preguntan.
Sí, de Francia. Bienvenida. ¿Te gusta Barcelona? Mucho. Es una ciudad alegre y con mar. Los jóvenes le recomiendan visitar el Parque Güell. Atardecer en el Parque Güell. Por la tarde, María toma un autobús hacia el Parque Güell. El lugar es colorido, con mosaicos de cerámica y formas curiosas. Camina por los senderos y llega a la terraza principal. Desde allí ve toda la ciudad, el mar, los edificios y las montañas al fondo. El sol empieza a bajar y pinta el cielo de naranja y rosa. María toma fotos y respira profundo. Este lugar es increíble, piensa. Cena y música. Cuando oscurece, María regresa al centro. Encuentra un restaurante pequeño con música en vivo. Pide tapas, patatas bravas, tortilla de patata y jamón. Un guitarrista toca una canción española. La gente aplaude. María sonríe y disfruta de la comida y la música. La próxima vez quiero venir con amigos, dice en voz baja. Noche en la ciudad. A las 10 de la noche, María camina por las calles iluminadas del barrio gótico. Hay balcones con flores, lámparas antiguas y turistas paseando. Compra un recuerdo, una taza con la Sagrada Familia dibujada. Después toma el metro de vuelta a la estación de Sants, donde está su hotel. En la habitación abre su cuaderno y escribe: Hoy pasé un día maravilloso en Barcelona. Vi la Sagrada Familia, comí paella, estuve en la playa y caminé por el Parque Güell. Barcelona es una ciudad llena de arte, música y alegría. Quiero volver pronto. María apaga la luz, sonríe y se duerme con el sonido de la ciudad en su memoria. Glosario. Metro. Tren subterráneo que conecta diferentes lugares de la ciudad. Plaza. Espacio abierto en la ciudad, normalmente con bancos, puentes o cafés. Catedral. Iglesia grande e importante de una ciudad. Paella. Plato típico español, con arroz, verduras y a veces carne o marisco. Tapas, porciones pequeñas de comida para compartir. Playa, lugar con arena junto al mar. Parque, espacio con árboles y senderos para caminar o descansar. Mosaico, decoración hecha con piezas pequeñas de cerámica o vidrio. Atardecer, momento del día cuando el sol baja y el cielo cambia de color. Recuerdo, objeto pequeño que compras para recordar un viaje. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete para más. En la caja de comentarios tienes un PDF con ejercicios. Y si quieres una historia sobre un tema en particular, déjalo en los comentarios y será el próximo vídeo. Un saludo.